Bendecido día, amados. Damos gracias a Dios por esta mañana maravillosa que nos permite tener y por cada día de prueba y victoria que el Señor nos dio durante la semana. Amén. Algunos más dificultades que otros, y sin embargo, en ninguna de las circunstancias el Señor se alejó de nosotros, sino que estuvo presente. Amén. Amados, les invito a buscar allí en su Biblia, Nuevo Testamento, la carta a la iglesia de Galacia, es decir, los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 24. Cuando lo tengan, pueden colocarse en pie. Así sabré si lo consiguieron o no. Y el que no pueda, no se preocupen, hermano, que puede quedar allí sentadito. No solamente se reverencia la palabra cuando nosotros estamos en pie, también cuando estamos sentados. Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante. Leeremos la maravillosa palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después que fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Vamos a ver, verso 24, todos juntos. Y glorificaban a Dios en mí. Padre amado y eterno Dios, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda estar en esta mañana compartiendo con nuestros hermanos la adoración, la alabanza, tu maravillosa palabra, las acciones de gracia, los testimonios
Y que todo, mi Dios, tú lo has permitido en nuestra vida con el fiel propósito de que tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias por tu Santo Espíritu, quien nos ilumina y nos guía a toda verdad. En esta mañana, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que trates con cada quien conforme a la necesidad. Que uses de misericordia y perdones, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Y que la sangre de Jesús nos limpie cada día de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas. Por eso, Señor, nos acercamos confiadamente delante del trono de tu gracia. Creemos fielmente que tus oídos están atentos al clamor de tu pueblo. Y tú dices en tu palabra, amado Dios, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu presencia está en nuestra vida y está en este lugar, en esta mañana. Padre, recibe la alabanza, recibe la gloria. Y te suplico, Señor, aún por aquellos que vienen en camino, que quites todo obstáculo, que puedan venir a tu casa también a alabar y glorificar tu nombre. Te ruego por los que están quebrantados de salud, que uses de misericordia y pases tu mano poderosa de sanidad sobre ellos. Usando de tu bondad, Señor, levantándolo y dándoles la bendición de la salud. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, confiando en que tú vas a hacer maravillas conforme a tu voluntad, porque es en los méritos de Jesucristo que te pedimos y te suplicamos todas las cosas, dándote muchísimas gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Una vez más le damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por permitirnos cada día escudriñar su palabra, por permitirnos cada día caminar juntamente con Él. Amén. En primer lugar, quiero recordar aquí la carta a los Gálatas. Venimos manejando un contexto en el capítulo número 1, señalando el apóstol Pablo en el versículo número 1 de ese mismo capítulo, siendo Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y comienza a señalar después en el versículo número 6 de ese capítulo 1, diciendo, estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban, y fíjense el detalle, y quieren pervertir el evangelio. Allí la cosa sube de tono y entendemos que el apóstol tiene una lucha allí con las iglesias de Galacia. Pero ¿por qué se estaba dando esta lucha? Amados, como para nadie es un secreto, y que muchos de vosotros ya han leído esta carta, y hemos estudiado esta carta con mucha antelación, y entendemos que el judaísmo estaba socavando la iglesia de Jesucristo. Recuerden que Pablo venía de azotar a la iglesia. Tenía licencia para meter a todo aquel cristiano que estuviese predicando de Cristo a la cárcel. Hasta que en una oportunidad de esa, camino a Damasco, se encontró con alguien que le cambió la vida. Y ese alguien nada más y nada menos
que nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Es decir, que tuvo que tener un encuentro personal con el Señor. Y es importante, porque cuando se tiene un encuentro personal con Cristo, ese encuentro debe traer como consecuencia cambios radicales en nuestra vida personal. El que haya tenido encuentro con el Señor y no ha tenido cambio, lamentablemente, no tuvo tal encuentro. Es decir, una persona que viene a los pies de Cristo, deja todo su pasado atrás. Que la gente te va a creer que llegaste a los pies de Cristo, la gente no te va a creer. Es la primera que te va a señalar. Es la primera que va a hablar de ti, pero no en bien, sino en mal. Y sin embargo, Pablo venía de ser instruido en la ley. Sin embargo, ahora tenía que instruirse, ¿dónde? En los caminos del Señor. Y cuando se ve en el libro de los Hechos, en muchas ocasiones, y aún en la carta a los Corintios, notamos que el apóstol dice claramente: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Se lo habla a los Corintios y dice en la carta también, Hechos de los Apóstoles, en ese libro, hace alusión que lo que estaba enseñando el apóstol no era de él, era revelación de Jesucristo. Algunos por allí confunden y comienzan a decir: he tenido revelación de parte del Señor, que ya tu pareja tienes que dejarlo. ¿Qué revelación es esa, santo Dios? ¿Cómo alguien se atreve a hablar algo tan absurdo cuando el Señor lo primero que instituyó no fue la iglesia, sino fue la familia, el matrimonio, con el fin de que el matrimonio sea por una temporada, sea para siempre? Y dijo: hasta que la muerte lo separe. Entonces vemos que las enseñanzas del Espíritu Santo a través del apóstol, aquí en el capítulo número 1, da a entender la lucha que tenían los Gálatas, y que los Gálatas se estaban desviando realmente de la palabra del Señor. Imaginémonos por un momento mezclar lo que es la ley con la gracia. ¡Wow! Imagínense ese antídoto. Mezclar ley con gracia. ¿Qué va a ocurrir? Que inmediatamente va a traer confusión y va a traer una mezcolanza de enseñanza. La gente va a querer volver al sistema de sacrificio cuando hubo un solo sacrificio de una vez y para siempre. Vean los detalles. En la actualidad, ahora, en el presente, Israel está volviendo otra vez al sistema de sacrificio. Y es tanto así que ha vuelto que hasta un sumo sacerdote han establecido sobre el pueblo. ¿Y cuál fue el sumo sacerdote que el Señor estableció de una vez y para siempre? El Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, fue establecido de una vez y para siempre. Viendo la dificultad de que cada sumo sacerdote venía y con los años se deterioraba y moría. Pero ahora el sumo sacerdote está sentado
a la diestra del Padre. ¿Cuántos alaban al Rey por eso? Aleluya. Entonces, dar a conocer a Jesús como ese mediador entre Dios y los hombres es más importante. Los Gálatas ya no estaban aceptando el apostolado de Pablo. Y comienza a decirle, mire, el apostolado que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno, lo recibí de parte del Señor Jesucristo y mi Padre. Es algo tremendo. Pero dice la palabra que habían algunos que estaban perturbando y pervirtiendo el Evangelio. ¿Acaso hay alguna diferencia de esa palabra en aquel tiempo a este tiempo presente? ¿Acaso algunos no están pervirtiendo la palabra en la actualidad? Sí, porque andan buscando ¿qué? Sus propios intereses. Andan buscando ¿qué? Una oportunidad para aprovecharse. Y sin embargo, la lucha continúa hasta el presente. Algunos querían pervertir y Pablo les dice claramente, si aún un ángel del cielo viene y predicase un evangelio diferente, sea como anatema, sea maldito. Pero hay algunos que quieren escuchar un evangelio diferente. A algunos les encanta un evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad. ¿Verdad que sí? Donde algunos quieren escuchar que tú vas a ser prosperado, vas a conseguir casa, carro, y todo se enfoca hacia la parte material. Pero el Señor dice eso en su palabra. El Señor habla de un evangelio de prosperidad. El único evangelio de prosperidad es para prosperar nuestra alma. Como dice Juan en una de sus epístolas. Amados, estamos en tiempos turbulentos y donde realmente nuestro amado Jesús está cerca para venir. Dice la palabra, verso 11, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, y repite el hombre, no es según hombre. Amado, primero el origen del evangelio tiene un origen divino. Recuerden las palabras de Juan en su capítulo 1. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logo? Dice que el logo se hizo carne y habitó entre los hombres. Es decir, las enseñanzas de Jesús vinieron a manifestarse a los hombres. Pero hubo un problema que hasta hoy en día lo notamos. ¿Por qué? Mucha gente no desea venir a los pies de Cristo. ¿Pero por qué será? Sencillamente, el texto de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18, dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué ocurre? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y verso 19, ¿por qué no lo hace? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué más? Y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendida. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Es decir, el mismo Señor nos da una palabra, una gran enseñanza, y el Dios Todopoderoso tuvo que enviar a su Hijo para manifestar y revelar su palabra a los hombres. ¿Se recuerdan el nacimiento de Jesús? ¿Se recuerdan aquellos pastores que estaban allí en ese día maravilloso? Que hubo la manifestación de aquellos ángeles. Y ven que venía el nacimiento de nuestro Salvador, y que aún el pueblo de Israel lo vio pasar por cada ciudad, por cada pueblo, llevando una enseñanza específica, haciendo milagros, señales y prodigios. Y sin embargo, Juan lo expresa de una manera que podemos entenderlo muy claramente en el versículo número 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de carne ni de sangre, sino que es un regalo de Dios. Tuvo que manifestarse Jesús y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es decir, tuvo que venir su Hijo a manifestar y a revelar esa gloria a los hombres. Que estaba el mundo en tinieblas y la luz viene a disipar las tinieblas. Entonces el Evangelio tiene su origen en el cielo, en ese Dios maravilloso, y lo manifestó a través de su Hijo. Es tanto así que la Biblia enseña y dice que cielo y tierra pasarán, pero más su palabra no pasarán. Amados, entonces este evangelio que Pablo estaba anunciando no era según hombre, pues él lo recibió directamente de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Camino a Damasco, allí se enfrenta a nuestro amado Jesús y dice en aquel entonces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amado, ¿y qué ocurrió con el apóstol? ¿Permaneció en pie? Hay algunos que quieren tener encuentro con el Señor y mantenerse en pie, pero por la dureza de vuestro corazón. Pero hay que caer a tierra delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey? Y allí tuvo que pasar un proceso, amado. Imagínense, conocedor de la ley, y ahora el Señor le está manifestando la gracia. No era fácil para el apóstol sacar esas ideas, sacar todas esas tradiciones de la mente. Y en la actualidad sigue la gente bajo las tradiciones. Hasta no hace mucho, aún aquí en nuestra amada ciudad, como la gente estaba celebrando
el Yom Teruah, el día de la expiación, varias iglesias aquí. Y esas publicaciones que hacían. Entonces, ¿qué evangelio están predicando? ¿No será un evangelio diferente? Un evangelio diferente. Y naciendo nuevas iglesias en Cantaor, ¿y qué sucede? Socavadas por el judaísmo. Y la gente dice, no, lo que pasa es que el pastor tiene algo en contra de esa gente. Yo no tengo nada en contra de esa gente. Tengo es contra aquellos que están pervirtiendo la palabra del Señor, que están desviando a la gente por otro camino. Y la Biblia dice que hay un solo camino, hay una sola verdad, y la vida la otorga nuestro amado Jesús. Aleluya. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Así que, amado, la autoridad del evangelio radica en Dios y no en la tradición humana. Ojo, hay congregaciones que ponen por encima los dogmas de la iglesia que las enseñanzas de Cristo. Es tremendo. Entonces debemos entender que la revelación del Señor y que fue llevada a cabo a través de los apóstoles debe permanecer hasta la fecha. Es inamovible. El Señor le dijo, amaos unos a otros. La pregunta sería, ¿nos estamos amando unos a otros? ¿O nos estamos viendo feo unos a otros? Porque si usted está viendo feo al otro, eso es un evangelio diferente. ¿Verdad que sí? Si no está amando, no está perdonando, eso es un evangelio diferente. ¿Pero por qué? Ay, amado, hay iglesias que practican hasta la regresión. Y tienes que devolverte hasta tus antepasados y ver y para pedir perdón. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿qué recibimos nosotros? ¿No fue el perdón de Dios? ¿No es suficiente el perdón del Señor? Ah, pero aquello es un evangelio diferente. Vean las cosas, ¿no? Amado, es el Señor que desea que su palabra sea puesta por obra cada día en nuestra vida. Amén. Entonces debemos de rechazar esas derivaciones peligrosas de un evangelio diferente. Y por medio de aquellos seres que se creen que están por encima de los demás. Era pastor, ¿y cómo es eso, amado? Hoy en día hay una gente llamándose apóstol. Una locura, profeta. ¿Esos evangelios diferentes? Y se levanta la gente a decir, no, viene el apóstol tal, pero el apóstol tal tiene que alojarse en el mejor hotel, tomar el agua filtrada. Aparte de eso, deben cancelarle al apóstol una ofrenda en dólares. Y tenerle las 3 papas seguras. Desayuno, almuerzo y la merienda incluida. Si no, no predica aquí en Cantabria. Ah, y ojo, no puede venir por autobús, tiene que venir en avión. Y que lo reciba ya un taxi a todo dar, con aire acondicionado, porque hay mucha calor en la actualidad. Si no, no predica. Amado,
Ay, que todos lo llamen apóstol. Si no, sería una falta de respeto. Pero dice el apóstol Pablo que él fue el último y común abortivo. Y cuando revisamos entonces los apóstoles, vemos que hubo, y fíjense, estoy utilizando un verbo en pasado. ¿Hubo cuántos apóstoles, amados? 14. Dirán, oye, pero sí, 14. Fueron establecidos 12 por el Señor. Uno tuvo que quitarse la vida. Y habla el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que se reventó por la mitad y las vísceras salieron. Eso fue horrible. Ese se perdió. Después echaron suerte y cayó la suerte sobre. ¿Cuántos van? Y después, camino a Damasco, vino aquel abortivo. ¿Quién? Saulo de Tarso, el famoso Pablo. Entonces eran 14 y había ciertas condiciones para ser apóstol, ¿cierto? ¿Recuerdan esas condiciones? Se lo olvidaron. Ajá. Tuvo que haber recibido las enseñanzas de Jesús. Tuvo que haber visto a Jesús. Ser testigo de su muerte y resurrección. ¿Y dónde estos estuvieron en la muerte y resurrección del Señor? ¿Dónde estos recibieron la enseñanza directa de Cristo? ¿Dónde fue eso? Más de uno va a decir, en sueño el Señor me habló. No, usted lo que tenía hambre y se acostó con hambre. De repente se acostó comiéndose unas caraotas allí refritas. Tuvo demasiado gas y entonces estaba soñando cosas ahí extrañas. No, y se atreven a decir, no, el Señor me reveló. Bueno, la revelación progresiva de la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya lo que venga por allí, que usted sueñe, y no es filtrado según la palabra, mano, está de más y no le preste atención. Algunos dicen, Señor, háblame, Padre, yo quiero escuchar tu voz. Y la Biblia empolvada, amados, aquí está la revelación del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros realmente? La iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y para nosotros recibir la iluminación del Espíritu Santo de Dios, debe estar el Espíritu Santo de Dios en mí. Y quitarme la creencia del Antiguo Testamento, que algunos permanecen todavía, que dicen, bienvenido Espíritu Santo. No, amado, el Espíritu Santo está en ti. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía que somos y le pertenecemos al Dios vivo. ¿Cuántos alaban al Rey por eso? ¡Aleluya! Pero nosotros nos gusta inventar. Hasta en los cantos inventamos. Bienvenido Espíritu Santo. No está en ti. No está. Es tremendo, ¿no? Las equivocaciones que muchas veces caemos. ¿Pero por qué? Porque otro lo dijo. Y es la moda. Da caché. Da rango. No. Es la palabra de Dios que debe permanecer. Es tanto así que algunos hoy en día piden
La unción, amado, el apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del santo. Aleluya. ¿Cuánto alaban al rey? Aleluya. Pero piden la unción. ¿Para qué? Para pantallar. Porque lo que debemos de tomar en cuenta es que el Espíritu Santo iba a venir sobre el creyente. ¿Para qué? Para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigo. No es montarse en una tarima y, ven, pasa por aquí, te voy a colocar. No, hermano, ¿qué es eso? Son evangelios diferentes. Pero la gente no ha entendido. ¿Vemos en las Escrituras esas enseñanzas? No. Amados, cuidado con predicar un evangelio diferente. Segundo, la transformación es por la gracia. Fíjense, del celo por las tradiciones que sentía el apóstol Pablo, ahora a servirle al Señor por su gracia. Aleluya. Es por su gracia. Celo por las tradiciones. No toques, cuidado. Mira, tienes que purificarte. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Mira, vamos a la rumba porque hay que estar en las festividades de Sukkot, las cabañas, las trompetas. Y Dios mío, pero ¿y qué pasa con esta gente? ¿Qué está ocurriendo? El apóstol Pablo viene y le señala, hey, corrías bien, pero deslizaste. De la gracia habéis caído. ¿Cómo mezclar dos cosas? Amado, es complicado luchar con este tipo de enseñanza. Dice la palabra, versos 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Dónde? En el judaísmo. Vean que Pablo lo está reconociendo. Y dice cuál era su conducta, que perseguía sobremanera a quién. Pero ellos dicen que son la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo se distingue esto aquí? ¿Se recuerdan aquel dictamen que el Señor le dijo a Pedro en Mateo? Y tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Y cuánta confusión nos ha traído esa palabra hasta el día de hoy? Para que la Iglesia Católica diga, fíjense, el primer Papa fue establecido allí. Te entregaré las llaves del reino. ¿Y cuáles son las llaves del reino? ¿Será que el Señor estaba hablando de unas llaves? ¿Así? ¿O será que estaba hablando del Evangelio? De la palabra de Dios. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. ¡Aleluya!
Fíjense, el hombre, el apóstol, comienza a decir a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14. Y vuelve a nombrar otra vez. Y en el judaísmo aventajaba a ¿quién? De mi nación. Siendo mucho más celoso, ¿por qué? Por las tradiciones. Amados en Cristo, las tradiciones quedaron atrás. Fíjense que era tanto así que vieron a los discípulos comer sin lavarse las manos. E inmediatamente le estaban condenando. Y sin embargo Jesús tuvo que darle una tremenda cátedra, una tremenda enseñanza. Y le dice, no lo que entra a la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y de la abundancia del corazón. El alimento entra y va a la letrina. Pero esa palabra que sale por tu boca es la que va a impactar y puede contaminar y puede destruir. Tiene un impacto psicológico en tu vida. Cuando tú le dices a un niño que no va a servir para nada, ¿qué está haciendo? Lo está maldiciendo y está saliendo pura contaminación por tu boca. Ese niño viene, lo escucha, y si las cosas le salen mal y usted le dice, viste, ni eso sabes hacer. Ese niño crece y llega un adulto y va a recordar esas palabras por siempre, porque va a quedar marcado psicológicamente y la va a guardar en su corazón. Pero el Señor en su palabra me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Me dice el Señor en su palabra que aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Aunque pase por las aguas, no me anegarán. Y el mismo apóstol dice, derribados pero no destruidos. Amado, el Señor está contigo. Y va peleando como poderoso gigante. Aleluya. Pero yo debo creer al Señor en su palabra. No como algunos por allí dicen, oye, desde que llegaste a los pies de Cristo, desde que eres evangélico, oye, eso como que te cayó una pava. Así le dicen al cristiano. Ve cómo estás, está más flaco. Ve, tenías carro y ahora no tienes ni carro. Tenías casa, ahora no tienes casa. Amado, debo recordar que el Señor muchas veces nos va a quitar las cosas. ¿Para qué? ¿Para que usted se ponga bravo con el Señor? No. Porque vienen cosas mejores para usted. Aleluya. Lo que debo tener claro es que debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Amado, cuando la gracia viene, la gracia transforma. ¿O no fuimos transformados por el Señor? Pregunto. Aquel que no amaba, ahora ama. Aquel que no perdonaba, ahora perdona. Aquel que no le daba nada a nadie, ahora es bondadoso. Aquel que miraba a todo el mundo por encima del hombro, ahora mira por debajo. Es decir, es humilde. Ay, amado. El Señor hace un tremendo trabajo en la vida de cada uno de nosotros. No te va a quitar el carácter, pero lo va a moldear.
está trabajando en ti y en mí. Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice Filipenses en su primer capítulo. Por ayer, versículo número 6. Amados, si he recibido a Cristo y no he tenido transformación, debo analizar esa situación. Pablo allí mostró, mire, yo era así antes. Venía persiguiendo a la iglesia, los asolaba. Pero ahora la conducta de Pablo era diferente, ¿cierto? Entonces la gracia transforma. Si no ha sido transformado, oye, eso hay que darle una revisión allí. Pero ¿quién debe darle la revisión? ¿El pastor? No, tú mismo. Y delante del Señor. Y viendo esa palabra y pasando esa palabra, Señor, examíname lo más profundo de mi corazón. Padre, si te he fallado, Señor, házmelo saber. Porque quizás, Señor, lo he olvidado. Porque mi ritmo de vida, Señor, ha sido tan tremendo. Ayúdame. Ilumíname, Espíritu Santo. Redargúllame. Fíjense, una gracia transformadora. Ahora, la gracia que llama y revela a Jesucristo en mí. Versos 15 y 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, ¿qué hizo el Señor con Pablo? Vamos a ver. Lo apartó desde el vientre. ¿Y qué más? Lo llamó por su gracia. ¿Qué más? Reveló a su Hijo en mí. ¿Para qué lo reveló? Entonces fíjese, agradó a Dios, me apartó. Algunas veces nosotros no entendemos la Biblia. Algunas veces pensamos que el Señor está diciendo que me apartó, que me echó hacia un ladito. Amado, ¿qué significa ser santo delante de Dios? ¿Están viendo? Entonces el Señor vino y nos colocó en el grupo de los santificados. ¿Pero para qué? ¿Para que sigamos practicando lo mismo que veníamos practicando en el mundo? No. De modo que si alguno está en Cristo y las cosas viejas tengo que traerlas otra vez. Las cosas viejas. Y aquí todas son hechas viejas otra vez. Nuevas. Pero aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Si las cosas viejas ya pasaron, ¿por qué yo sigo chismeando? Porque yo sigo hablando mal de la gente. Porque yo sigo rechazando a mi prójimo. Porque yo sigo todavía hundido en el lodo. Porque todavía no logro confiar en la gente. Porque todavía odio a aquel que me hace daño. ¿No soy nueva criatura? ¿Las cosas viejas no pasaron? ¿Qué está ocurriendo? De repente algún sabio entre vosotros dirá, pastor, estamos en la carne. Y mientras estemos en la carne somos débiles. Pero dice la Biblia, diga el débil.
Y en la Biblia se contradice, ¿no? ¿Qué debo hacer con mis debilidades? Debo entregárselas al Señor. Padre, me gusta mentir, Señor, quítame la mentira. Porque cada vez, Señor, que digo mentira, estoy alabando al diablo. No debo decir mentira. Padre, cuando odio, me alejo de ti. Porque tú dices en tu palabra, amaos uno a los otros. Y cuando hacemos esa revisión, decimos, Señor, necesitamos de un encuentro personal contigo. Porque pensé que el evangelio era un evangelio light, pero si es un evangelio light, es un evangelio diferente. Y el evangelio de Jesús es un evangelio radical. El que mentía, ya no mienta más. El que robaba, ya no robe, sino que trabaje con sus manos. Oye, el Señor confrontándonos. Porque viene la gracia de Dios, le agradó a Dios, que me apartó y me llamó, me reveló a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo manifieste su Hijo al mundo. Para que la gente pueda decir, ah, no, Teresa, esa sí es una mujer de Dios. Milagro, esa sí es una mujer de Dios. Pero no que la gente diga, ah, ¿cómo va a ser posible? ¿Tú crees que yo voy a querer hacer como Nicolás? ¿Ah? ¿Yo voy a hacer como hermano Rolando, que tiene una mata de yuca allí? No. Ojo, simplemente son ejemplos. Ojo. Pero cuando está Cristo en mí, la gracia del Señor ha venido a mi vida y ha transformado mi corazón. Amado, yo no voy a ver las imperfecciones de mi hermano. Voy a ver el reflejo de Cristo en él. Aleluya. Y le voy a amar a sí mismo. Que el problema que tenga mi hermano con su carácter es el problema de él con el Señor, no mío. Porque cada uno de vosotros va a dar cuenta a Dios. Y la salvación no es grupal, es individual. Y Cristo murió por mí y por ti. Amado, ¿usted sintió que el Señor se agradó de usted y lo llamó? ¿Lo apartó? ¿Le reveló al Señor Jesucristo? ¿Usted lo sintió así en su vida? ¿O seguimos siendo el mismo del pasado? Que cuando alguien no nos caía, lo execrábamos. Porque cuando alguien me robaba, lo denunciaba y le hacía la cruz, como dicen los católicos. Amados, estamos en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, amado, el Señor nos eligió, nos reveló a Cristo. Dios actúa por su gracia en la vida de cada uno de nosotros, para un propósito específico. Uno dirá, pero pastor, yo no sé cuál es mi propósito. Eso sí está grave. Porque si no sabes tu propósito, no andes en la vida sin rumbo y sin dirección. Y si no sabes el propósito, es que Cristo no está en ti. Y si Cristo está en nosotros, nosotros sabemos
y entendemos que lo primordial en este mundo es llevar el mensaje de la palabra del Señor. Aquellos que la están necesitando y que muchos están quitándose la vida en estos momentos y se van al infierno porque no tienen a Cristo en su corazón, y los homicidas no entran al reino de los cielos. Y si son familiares allegados, eso nos debe doler y nos debe enseñar que yo debo llevar el mensaje y debo instar a tiempo y fuera de tiempo, entendiendo que en la actualidad los días son malos, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Cuarto, la obediencia temprana y la independencia de la aprobación humana. Amado 16:17. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice Pablo, no consulté enseguida con quién. Con carne ni sangre. Amado, yo ni siquiera tengo que preguntarle al pastor, pastor, ¿será que yo puedo predicar por mi barrio? Mano, te va a hacer ese tipo de preguntas. Pastor, ¿será que yo puedo visitar los presos? Pastor, ¿será que yo puedo visitar el hospital? Pero cuando va a golpear a su hermano, no dice, pastor, ¿será que le puedo dar? Me insultó. No, pastor, ya le di. Ore por mí. No funciona así. Amado, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Por tanto, y hacer discípulos ¿a dónde? Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Y da una promesa por allí. Y yo estaré con vosotros los sábados. Y yo estaré con vosotros los domingos. Y yo estaré con vosotros los miércoles. ¿Cuándo? Todos los días el Señor está contigo. Todos los días. No te ha dejado. ¿Y sabe por qué no te ha dejado? Porque te ama. Y está abogando por ti, sentado a la diestra del Padre. Está allí. Entonces el apóstol lo agarró, hermano, enseguida, no que se fue a Jerusalén, como muchos hacen ahorita. ¿Qué fue lo primero que hizo el apóstol? Se fue para Arabia. ¿Ves? Se fue para Arabia y después volvió a donde comenzó. ¿Dónde comenzó? En Damasco. Después fue que fue a Jerusalén. Después fue que pasó 15 días con Pedro. Y ustedes saben el detalle. Que Pablo llegó el momento y en un punto álgido de su vida, que él dice, fui a los super apóstoles. Vea lo que dice el apóstol. Si nosotros notamos allí, oye, el hombre dice, mira, fui a los que estaban por encima de todo. No me enseñaron nada nuevo. Y después uno de esos super apóstoles llega a decir en una de sus cartas que las enseñanzas de Pablo eran muy difíciles. No las entendía. ¿Y qué pasó aquí? No era el cabeza de los apóstoles. Estoy hablando de Pedro. Y Pablo tuvo su encontronazo con él. Capítulo 2 lo señala.
Y capítulo 15 de el libro de los Hechos da allí lo que fue la confrontación, una conversación no muy pequeña. Pero ¿qué ocurrió? Que allí tuvo que Jacobo interceder y hablar. Sí, bueno, hemos decidido esto. Que ya a los gentiles no se le inquiete. Lo que van a cumplir son estas 4 cosas. Wow, ¿y qué pasó aquí? 4 cositas nada más. ¿Y qué pasó con los demás? No, los demás son los de los judíos. Pero los judíos todavía, los que andan por aquí cerca, no han entendido. No han entendido esa verdad que está en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Porque es más fácil esperar una enseñanza de otro y no escudriñar las escrituras. Es complicado. Está más de uno por allí con el disco duro reiniciándolo. ¿Qué dirá Hechos 15, Dios mío? No, cuando llegue lo leo. Léalo. Ya lo hemos visto en clase aquí. Ojo. No, si fuera Salmo 91 te dejo. Así que, amado, el hombre fue a Arabia, volvió a Damasco. Pero fíjense el detalle, revelar a su hijo en mí. No buscó la aprobación de los hombres. Algunas veces, algunos tienen un problema con lo que es la parte de la estima y buscan la aprobación de los hombres. Ahora, la primera aprobación que yo debo buscar es la del Señor. Y el Señor es que va a poner gracia en mí, va a poner gracia en los demás y va a decir, no, sí, es verdad. Se está manejando conforme a la palabra. Y sobre todo aquellos van a discernir los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no se está lleno del Espíritu Santo de Dios, si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿de qué estaremos llenos? Es la pregunta. ¿De qué será? Ahí nadie responde. Están unos que están demasiado llenos. Mano, la palabra del Señor dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu. Cuando usted no anda y cuando usted y yo no andamos en el Espíritu, mano, vamos a criticar lo más mínimo. Vamos a ver todos los errores habidos y por haber. Pero cuando usted está en el Espíritu, usted va a ver la acción de gracia de su hermano, que es una bendición y de impacto para su vida también. Y usted se va a gozar porque su hermano atravesó una situación y esa situación salió victorioso. Y yo me voy a gozar con él. Es como cuando alguien en la congregación se gradúa. Ingeniero, profesor, licenciado. Mano, ese sumo gozo para nosotros. Nos llena. Y voy a decir como decía un evangélico por allí. Es un orgullo santo. Nos sentimos bien. Y si es de festejarlo, lo vamos a festejar. Porque es un logro maravilloso. Si alguien de vosotros en la congregación no tenía carro, se compró un carro, mano, ese es de sumo gozo para nosotros. Y mucho más de sumo gozo para aquellos que no tenemos, que vamos a conseguir la cola. ¿Están viendo? Pero nos gozamos. Amado, así debemos ser.
Porque somos una familia en Cristo, amén. Así que imaginemos por un momento ahorita, oye, mire, esto se ve bello de aquí. Y ustedes se ven bellos, hermosísimos. Se ven hermosos, pero todavía estamos incómodos. ¿Verdad que sí? Y vamos a seguir así incómodos. ¿Qué queremos entonces? ¿Ah? 3 consolas, 2 aires, 3 aires, no sé. Para no estar así como está hermano Miguel ahorita. O hermana Ana. Y ellos no saben que al batir así más, están generando calor y les va a dar más calor. Amados, necesitamos poner aire aquí. ¿Pero para qué? ¿Para nosotros sentirnos cómodos? No, para que el que venga pueda sentirse cómodo y pueda volver otra vez. Pero si a mí me invitan, yo estando en el mundo, amado, yo vengo una sola vez. Pero ya no vengo. Me voy a congelar ya. Y algunos van a decir, oye, pero al pastor se le subieron los humos. No, amado. Uno no sabe, en determinado momento, cualquiera de los que estamos aquí se nos puede bajar la tensión. Y tenemos que salir rápidamente a un CDI, a un hospital. No vamos a esperar que llegue ese momento. No. Alguno dirá, pero pastor, oramos por él. Sí, oramos por él. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿No tenemos fe? Sí tenemos fe. Pero dice la palabra que al Señor tu Dios no tentará. No voy a esperar ese momento. Así que, amados, voy a brincar aquí al último punto, ¿oyeron? Esto sí es largo, Dios mío. No. Voy a hablar del último punto. La transformación por la gracia debe ser visible en nuestra comunidad y en la iglesia. Fíjense Pablo, de perseguidor, ¿ahora qué? Predicador. Yo me recuerdo todavía el día cuando llegó mi hermano Rolando a la congregación. Cuando llegó el hermano Rolando a la congregación, más de uno volteaba así. Y los que conocía, algunos me dijeron, ¿recibió a Cristo? Yo le decía, sí, para la gloria de Dios. ¿En serio, pastor? Amados, ese tiempo fue tan tremendo para la vida de Rolando que cada culto eso era llanto. Y el Señor obrando en ese corazón. Y por lo menos Rolando puede tener consuelo. Allí, versos 22 y 24, al 24. Vean a Pablo, vean la actitud que asume y dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea. No iban a creer, mira, este fue transformado por el Señor. No. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué? Gloria a Dios, aleluya. Amado, cuando la gracia transformadora de nuestro Dios viene sobre mi vida, hay cambios radicales. Después de seguir
detrás de tantos cristianos, ahora lo iban a perseguir a él. Y le iban a hacer la vida imposible a él. Recuerden muy bien, antes de nosotros conocer a Jesucristo, ¿qué hacíamos nosotros con aquellos que predicaban la palabra? ¿Se recuerdan? Ajá, por allá los corrían. Yo en lo personal iba a todas esas campañas, no me perdí esas campañas, pero ojo, no para escuchar la palabra, sino para ver el desastre que hacían. Para después echarle broma a mis vecinas que estaban yendo a esos cultos. Y les hacía la vida imposible, ojo. Cuando venían, después a los 2 días, 3 días, y cuando veía que esas mujeres soltaban una serpiente por la boca, y que tú no eras la que estaba ya danzando, que estaba... Tú no eras la que estaba llena del espíritu allá. Y la vida de los evangélicos es así. Y algunos de mis amigos del barrio, amado, eran burlistas de imagen. Y decían, los evangélicos están locos. Y yo jamás de los jamases pensé que yo iba a formar parte de esos locos. Aleluya. Que el Señor me iba a rescatar de ese lodo cenagoso y me iba a levantar por su gracia y me iba a decir, Robert, ahora yo te perdono. Y de aquí en adelante yo deseo que tú me sirvas. Porque ahora estoy contigo. Amados, cuando el Señor viene a nuestra vida, nos transforma. Nos va a quitar cosas que nosotros estamos aferrados a ellas. Pero nos las va a quitar porque esas cosas van a ser tropiezos para nuestra vida personal y nuestro crecimiento espiritual. Algunas veces, algunos dirán y de repente les vendrá a la mente, oye, la muerte de un familiar. Amado, ya Dios lo permitió. Que eso nos va a doler, amado, eso nos duele. Pero ustedes saben lo maravilloso, en mi caso personal, que Cristo se ha glorificado de tal manera que su gracia ha venido a mi vida y yo he podido predicarle a mi familia, y tanto mi padre como mi madre llegaron a los pies de Cristo y partieron con Cristo. Eso me llena de satisfacción, de gozo, saber eso. Pero de aquellos familiares que han muerto sin Cristo, eso es doloroso también para mí. Amados, esa gracia cada día nos va transformando nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestro corazón. Y si tú estás atravesando una situación bastante difícil, que no logras manejar tu carácter, tus impulsos, debes rendirte a los pies de Cristo. No queda otra. Hay que rendirse a los pies de Cristo. Porque el único que puede hacer en nuestra vida es Jesucristo.